En el Cuerno africano, cerca de la Gran Grieta, surgió hace siglos una ciudad atrincherada contra la influencia exterior. Solo en el siglo XIX entraron allí los primeros europeos. Dos de ellos fueron personalidades universales de su tiempo. Esta ciudad acumuló erudición y también sufrió guerras. Produjo variadas mercancías y fue una escala importante del comercio transcontinental. Creció entre dos desiertos, el Danakil y el Ogadén, pero está enclavada en tierras altas de buen clima. Siempre la asediaron las fieras, en especial las hienas, hasta que sus pobladores llegaron a un acuerdo con ellas. Es un gran centro religioso del Islam, con más mezquitas por área que cualquier otro sitio del planeta. Por ello se le llamó Harar, la ciudad santa. Allí donde el desierto del Ogadén va dando paso a una vegetación cada vez más frondosa, comienza un camino que sube hasta casi 2000 metros de altura. Muy cerca, donde la Gran Grieta divide el altiplano, han aparecido los más antiguos restos de seres humanos. Harar domina ese altiplano, rodeada de un paisaje que parece de la luna. Los orígenes de la ciudad se pierden en la bruma del tiempo. Dicen los descendientes de sus más antiguos habitantes que la ciudad fue un puesto avanzado del reino cristiano de Aksum. Aksum, cultura mestiza de semitas y población negra local, se cristianizó y tuvo su apogeo en el siglo V de nuestra era. Después empezó a decaer. Es cierto que el idioma de los primitivos Harari está emparentado con el de los aksumitas. Harar es hoy un enclave lingüístico rodeado de lenguas muy distintas. Algunos ubican su fundación en el siglo X. Es seguro que existe al menos desde el siglo XIII. En 1520 ya era un importante centro islámico. El surgimiento del Islam estuvo condicionado por factores económicos y sociales. El Islam en África llegó mediante diferentes oleadas en una, digamos que cadena o consecuencia geográfica que entró al continente por diferentes regiones, que fue un proceso primeramente con móviles políticos, con móviles religiosos, idiomáticos, que fue penetrando África por la zona norte y fronteriza al mar Mediterráneo. Paralelamente, hubo tribus árabes que fueron traspasando por el estrecho como Bab al-Mandab y fueron llegando a la zona más oriental de África, a toda la zona del Cuerno africano, de Etiopía. El Islam tiene reglamentos o tradiciones que se adaptaron mucho mejor a las comunidades africanas con respecto al cristianismo, y estoy hablando de su posición frente a la poligamia, su posición frente a otros ritos africanos como uso de tambor en ceremonias religiosas. El africano en muy buena medida absorbe esta religión, la vincula con sus ritos tradicionales, incluso con la presencia de otras religiones que también le vienen llegando por otros conquistadores en otros momentos históricos que, por supuesto, vivirá el continente. Por su posición estratégica entre las llanuras costeras y las montañas del centro, Harar devino un gran centro comercial que intercambiaba mercancías con el resto del Cuerno africano, la península arábiga y más allá. A partir del siglo V de nuestra era y en adelante se va a dar todo un proceso de aumento demográfico y al mismo tiempo se van a ir desarrollando puntos estratégicos de ciudades, de poblaciones que van a ir alcanzando mayor niveles culturales, mayor procesos hacia el desarrollo de las mismas ciudades. Tenían organizaciones estatales, tenían organizaciones políticas administrativas fuertes, que eran núcleos importantes desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista comercial. Entre estas tenemos a Harar, que es una población, que es una ciudad que en sí misma constituía el centro de la cultura islámica, no solo de la religión, pero que al mismo tiempo va a ser un punto importante para el mercado, hacia esta región de Medio Oriente, hacia Yemen, hacia Omán, hacia toda la zona que estaba pues bañada por el Mar Rojo. De ahí que sea Harar punto mismo de esta simbiosis, de esta mezcla cultural
entre población africana nativa de la región y todas aquellas asimilaciones que le han llegado por la cultura islámica, la cultura musulmana. En África Oriental, desde el siglo VIII, también comerciantes árabes venían penetrando esta región y asentándose en puntos, en islas fronterizas a la costa oriental y penetrando el continente por esta región. Harar, por ejemplo, fue una de las principales rutas comerciales que se establecieron para vincular a toda esta península arábica con el continente negro. Harar, por ejemplo, tuvo una importancia comercial muy relevante en este sentido. Permitió que el Islam llegara como centro de poder económico, también como clases económicas, porque los principales comerciantes árabes, por supuesto, eran muy respetados en esta zona y con un gran acervo, ¿no?, cultural y religioso que permitió la expansión de esta gigantesca religión monoteísta, que también constituye un modo de vida, una proyección política y económica hacia la vida, permeara toda esta zona de África Oriental, por supuesto con una penetración, digamos, un poco más comercial, más vinculada a relaciones de intercambio y de tráfico de personas, de movimientos migratorios entre estas dos zonas de África Oriental y la península arábica. Las montañas Ahmar, donde se dice que el hombre probó por primera vez el café, producen un grano de alta calidad llamado harari. También se cultiva el khat, estimulante que se mastica en el país o se exporta. La ciudad tuvo además un papel en el tráfico de esclavos. Harar acuñó su propia moneda quizás desde el siglo XIII y alcanzó su cenit de prosperidad en el siglo XVI, siendo la capital del sultanato de Adal. Ese sultanato fue bastante autónomo, aunque por momentos tuvo que pagar tributo al país que se iba convirtiendo en la actual Etiopía. De esos tiempos data su confirmación como primerísimo centro de cultura y estudios religiosos islámicos. Sus misioneros partían a extender el Islam, siempre en pugna con los emperadores cristianos de Etiopía. La guerra estalló cuando el fundamentalista musulmán Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, el zurdo, accedió por la fuerza al poder en Harar y se lanzó a liquidar a la Etiopía cristiana. El zurdo destruyó iglesias y bibliotecas, mató a legiones de cristianos y asoló Shoa y Amara. Aliado a los turcos, estuvo a punto de vencer a Etiopía, gobernada sucesivamente por los emperadores Lemne Dengel y Gelaudewos. En un combate cerca del lago Tana, Gelaudewos dio muerte al zurdo, pero la viuda del zurdo asumió el mando de las tropas hararíes y el conflicto continuó. Cuando Harar se sumió en un largo conflicto religioso, Gelaudewos aprovechó para atacarla, pero murió en combate, fue decapitado y su cabeza fue paseada por la ciudad. La grandeza además va a estar vinculada a todo el desarrollo de mercados venidos desde la agricultura, del trabajo de las maderas, de los minerales y asimismo a través del uso de la piedra, y en este sentido será el gran muro construido alrededor de la ciudad. El emir Nur ibn Muhaid, que sucedió al zurdo, decidió fortificar a Harar y concluyó las murallas que se estaban levantando desde el siglo XIII. El muro semicircular en torno a la ciudad se convirtió en su rasgo distintivo. Tiene 4 metros de altura y unas pocas puertas, abiertas a las arterias más importantes que parten desde la plaza principal. Tanto la muralla como cada una de las puertas son una obra destacada de la arquitectura islámica tradicional. Las puertas siempre se cierran del anochecer al amanecer. Esto respondió inicialmente al peligro de ataques de los somalíes o de leones, leopardos o hienas. En 1647, el emir Ali ibn Daud se apoderó de la ciudad y convirtió a Harar en centro de un emirato independiente.
A pesar de sus luchas contra las incursiones de oromos o de somalíes y de sus conflictos con la Etiopía cristiana, Harar creció en población, en riqueza y en importancia comercial. También se afirmó como centro de erudición musulmana. Sin embargo, fue acentuando su introversión y su desconfianza de los no musulmanes. Hasta bien entrado el siglo XIX, Harar fue una ciudad prohibida para los europeos. Los hararíes creían que la entrada de cualquier no musulmán derrumbaría la ciudad. Se dice que el primer extranjero que consiguió radicarse en la ciudad fue el inglés Sir Richard Burton, llegado allí en 1854 o 1855. Richard Francis Burton fue paradigma del aventurero europeo del siglo XIX. Nació en Inglaterra en 1821, pero antes de morir a los 69 años había sumado nuevas tierras al mundo conocido por los europeos. Tenía una enorme erudición. Sus conocimientos lingüísticos y etnológicos sobre las culturas de Asia y África sentaron cátedra en la Academia Europea del siglo XIX. Fue un investigador audaz y un escritor prolífico. Tenía una amplia gama de intereses, desde el florete hasta el entrenamiento de halcones. Pero lo que más le apasionaba, según el gusto en boga en su tiempo, eran las culturas exóticas. Desde joven, Burton fue rebelde y crítico de la sociedad victoriana, colonialista y racista de su tiempo. Su gusto por experimentar aspectos de las culturas locales lo alienó de muchos de sus camaradas de armas. La familiarización de Burton con la lengua, la cultura y la religión de los pueblos árabes musulmanes lo convenció de que podía intentar un peregrinaje a la Meca disfrazado, sin ser descubierto. Después de muchas peripecias y peligros, se salió con la suya en 1853. Y aunque no fue el primer europeo en lograr esa hazaña, su aventura fue la más recordada por la historia. Ese triunfo también le aseguró a Burton cierto prestigio. Por eso la Compañía de las Indias Occidentales y la Real Sociedad de Geografía lo mandaron a explorar el interior de Somalia. Y fue entonces que Burton aprovechó su experiencia en la Meca para introducirse de incógnito en Harar. Esto ocurrió en 1854, pero después la expedición que emprendió con John Janning Speke fue frustrada por ataques de los guerreros somalíes. Solo en 1856 emprenderían juntos una expedición que iba a ser historia, porque convertiría a Burton en el primer europeo que vería el lago Tanganica y a Speke en el primero en contemplar el lago Victoria. En sus últimos años, Burton desempeñó labores diplomáticas y en 1886 obtuvo de la reina Victoria el título de caballero. La incursión que Burton hizo en Harar de incógnito fue muy riesgosa. Harar era una ciudad cerrada al mundo no musulmán. Entre sus habitantes se había arraigado la leyenda de que Harar entraría en decadencia en cuanto el primer europeo pusiera pie allí. Y eso era como una amenaza de muerte para cualquiera que lo intentara. Burton, disfrazado de musulmán, esperó varias semanas en el cercano puerto de Ceila. Cuando le aseguraron que el camino de Harar estaba despejado, viajó a la ciudad. Bajo su falsa identidad de musulmán extranjero, Burton fue presentado al emir de la ciudad y el emir lo alojó durante 10 días. Lo peor del viaje fue el regreso debido a la falta de abastecimiento y sobre todo de agua durante la travesía del desierto somalí. Por los tiempos en que Burton vivió en Harar, la ciudad seguía siendo una entidad de gobierno independiente. Pero sus 250 años de autonomía terminaron en 1875, cuando fue ocupada por fuerzas egipcias que dieron muerte al emir. Egipto también intentó ocupar el reino etíope cristiano vecino de Harar, pero fue derrotado. De todas formas, Harar sufrió 10 años de ocupación por Egipto, que enfrentó fuerte resistencia entre los propios musulmanes hararíes. Esa ocupación abrió no obstante la ciudad a los europeos. Así, el poeta francés Arthur Rimbaud fue otra personalidad que vivió en la ciudad de 1880 a 1891. La personalidad de Rimbaud es, sin lugar a dudas, un fenómeno. Inclusive se habla del fenómeno Rimbaud. Rimbaud nace en un momento de mucha convulsión en Francia. Está a punto de producirse la guerra franco-prusiana como consecuencia de una decadencia absoluta del Segundo Imperio. Es en ese momento de decepción de muchos intelectuales franceses en donde empieza a tener preocupaciones de índole social, cultural, intelectual, estética, el joven Rimbaud. Cuando digo el joven Rimbaud es que realmente
fue un escritor que en muy poco tiempo, un poeta que en muy poco tiempo logró hacer una obra que transformó toda la producción poética que vino después. Hay un antes de Rimbaud y un después de Rimbaud. Y esto es muy importante porque esta producción poética que marcó pautas para lo que se iba a producir inmediatamente después, se produjo solamente en el lapso de 3 años. Él estuvo escribiendo solamente entre los 17 y los 20 años, e inexplicablemente y sorprendentemente y lamentablemente, habría que decir también, a los 20 años dejó de escribir y abandonó en una carrera que pudiera haber sido seguramente una carrera luminosa en el mundo de la poesía, de la literatura en general. Forma parte de ese grupo extraordinario que componen Baudelaire, Verlaine y el propio Rimbaud. Rimbaud produce poca o una obra pequeña relativamente en esos 3 años. Tiene 3 cuadernos fundamentales de poesía, son la que se llama Poesías, que recoge muchos de los más famosos de sus poemas, entre los cuales está el Le Dormeur du Val, que es un poema pacifista, un poema que justamente se enfrenta al problema de la guerra franco-prusiana de la que hablaba anteriormente. Tiene además otro poema que es Iluminaciones, que ya son poemas en prosa, es decir, él abandona la rima, él abandona el metro, que habían sido tradicionales en la poesía francesa de todo el siglo XIX y anterior, por supuesto, también. Y Una temporada en el infierno, que es el tercer cuaderno, que es también de gran importancia, que sigue la temática de la transgresión y del buscar otro mundo diferente del que él vive, porque no está satisfecho con el mundo en el que ha tocado vivir, cosa muy de la poesía en general. Y en este último poemario, que también es en prosa, él expone lo más profundo de su personalidad. Rimbaud, quien abandonó Francia, estuvo haciendo viajes por Europa alrededor de 10 años y después se fue a África, se asentó, estuvo en Harare algún tiempo y allí se dedicó al comercio, es a eso a lo que se dedicaba, de eso vivía. Allí intentó en un momento determinado escribir algo sobre el lugar donde estaba viviendo, pero este proyecto realmente no tuvo éxito, él definitivamente no escribió más. Y lo más sorprendente es que la correspondencia que se conserva de esa época del propio Rimbaud es una correspondencia absolutamente desprovista de cualquier elemento creativo, poético, imaginativo, plana, que carece de todo el simbolismo, de toda la belleza, de toda la creatividad e imaginación que había caracterizado la poesía de los años jóvenes. Por una de esas paradojas de la historia, estos 2 tempranos visitantes europeos a la ciudad prohibida, la ciudad santa, habían tenido una vida bastante escandalosa. La vida de Burton estuvo constantemente rodeada de escándalos. Su interés por las costumbres sexuales de los pueblos lo hacía dedicar espacios amplios y detallados a ese tema en sus escritos. Aunque Burton no lo confesara abiertamente, la lectura de sus obras daba la impresión de que el autor había experimentado personalmente lo que describía. Burton casi siempre se comportaba de un modo desafiante ante las críticas, y esto convencía a sus detractores de que estaba rompiendo las normas sociales de su tiempo. La mayoría de sus aportes literarios, que hoy son aplaudidos, fueron considerados inconvenientes o abiertamente pornográficos en aquel tiempo, con muchos de sus manuscritos, entre los cuales lo que se consideraban sus mejores obras, fueron quemados por la esposa de Burton a raíz de su muerte para impedir su difusión. Su vida fue siempre una provocación, su vida siempre fue transgresora, sus relaciones humanas fueron transgresoras también, y esto también le dio cierto carácter de, como le llamó otro de los poetas contemporáneos, uno de los poetas malditos. Harare no se derrumbó por la entrada de estos 2 transgresores. Sin embargo, ni el uno ni el otro tuvieron palabras amables para la ciudad. Burton observó que carecía de árboles y jardines y sentenció: duro es el corazón de Harare. Rimbaud, por su parte, se quejó del clima y comentó que le parecía andar por sendas horribles como las que existen en la luna. Durante la estancia de Rimbaud, los egipcios fueron expulsados por el emir Abdullah, que se hizo del poder y restauró en 1885 la independencia de Harare. Pero la autonomía de la ciudad iba a durar poco.
Toda África empezaba a padecer los conflictos echados a andar por la Conferencia de Berlín, en la que Europa decidió repartirse al continente africano. Intentando capturar la mayor cantidad de territorio vecino posible frente al avance de ingleses e italianos desde las costas del Mar Rojo y el Océano Índico, el príncipe Menelik II de Shoa ocupó Harar en 1887. 2 años después, Menelik ascendió al trono de Etiopía y Harar se integró desde entonces a ese país. Menelik quiso impedir que resurgieran los sectarismos religiosos que en el pasado conmovieron a Harar. Por eso estableció allí un gobierno local de amplia base que incluyó hasta parientes del emir derrocado. Para presidir ese gobierno, Menelik designó a su primo Ras Mekonnen. Ras Mekonnen era el padre de un niño que después sería el último emperador de Etiopía, coronado en 1930 con el nombre de Haile Selassie. En la ciudad sigue en pie la casa donde el futuro emperador pasó parte de su infancia. Con la nueva administración llegaron nuevos inmigrantes. Los provenientes de la India aportaron un nuevo estilo constructivo. Harar perdió parte de su importancia comercial con la construcción del ferrocarril a Djibouti. Originalmente, ese ferrocarril debía atravesar la ciudad, pero luego se desvió al norte de las montañas entre Harar y el río Awash por problemas técnicos y financieros. Tenemos que ver dos momentos dentro de Harar. Un primer momento donde va a florecer toda la ciudad, va a florecer al mismo tiempo las regiones colindantes por este comercio, por este gran comercio que al final se puede ver como una de las principales fuentes de desarrollo y de esta zona en particular. Y un segundo momento cuando se va a perder un poco la importancia de la ciudad por la introducción de desarrollos técnicos y científicos, la industria ferroviaria, con la separación de Harar como punto de traslado de las mercancías por la inauguración del ferrocarril Addis Ababa hacia la zona, el puerto costero. Un poco se va a perder este florecimiento de la ciudad, esta importancia geoestratégica que tiene la ciudad para el comercio, y ahí entraríamos en un segundo momento de reacomodo de la ciudad, en la que ya pasaría de ser un centro importante para todo este trasiego y se convertiría más en la ciudad histórica, la ciudad turística más importante de la zona oriental etíope. En 1902 se fundó en la línea férrea a 34 kilómetros de Harar la Nueva Harar, luego llamada Dire Dawa, destinada a convertirse en el principal centro comercial de Etiopía. Dire Dawa creció gracias a esa ubicación estratégica y hoy es la segunda ciudad más poblada de Etiopía, donde crece una potente barriada industrial. Pero Harar permaneció como la capital espiritual de la comunidad musulmana de Etiopía. A ella acuden peregrinos islámicos de todo el mundo. En este segundo momento, pues entonces ya se empezará a dar un vuelco hacia la industria fundamental de la ciudad, que pasaría a ser el turismo, principalmente por todas estas construcciones, el mismo estilo constructivo que tiene la ciudad, que se diferencia del resto de las ciudades importantes dentro de Etiopía. Y esto es como un poco lo que le va a dar esta característica cosmopolita en algún sentido a la ciudad de Harar, que se mantiene actualmente siendo una de las más importantes dentro del estado etíope, y que obviamente mantiene en alguna medida este aspecto descentralizador por la misma estructura política administrativa que tiene la Etiopía actual. Harar es multicultural. De sus 100.000 habitantes, los musulmanes constituyen las 3/4 partes. También hay gentes de etnias diversas: amaras, oromos, somalíes, gurajes, tigriños, etc. Los predominantes son los considerados harari indígenas, descendientes de la mezcla originaria con pueblos semíticos. Ellos se llaman a sí mismos Gei Usul, o sea, gente de la ciudad, y llaman a su ciudad Harar Yugol. Contaba Richard Burton que la ciudad temía los ataques nocturnos de las fieras, pero ya desaparecieron los leones y los leopardos, y los hararíes domesticaron a las hienas.
Por las noches les abrían pasos en las murallas que les permitían entrar para comerse los desperdicios y así contribuir a la higiene de la ciudad. Las hienas se han convertido casi en el tótem de los hararíes. Para significar el acuerdo entre bestias y humanos, por las noches se repite un espectáculo de alimentación de las hienas. Harar intramuros posee más de 300 callejones, alrededor de 100 mezquitas y otros tantos santuarios. Es célebre por sus cestas, sus tejidos, su platería y su encuadernación de libros. Harar sufrió inestabilidad y guerras hasta años recientes. Hacia fines del siglo XX estuvo en la línea del frente de los ataques somalíes contra Etiopía. Con ayuda de fuerzas cubanas, Harar, Yiyiga y otras poblaciones etíopes consiguieron expulsar al invasor. En 1995, una nueva división político-administrativa convirtió a Harar de nuevo en una ciudad-estado federal autónoma. Los fieles musulmanes la siguen considerando la cuarta ciudad más sagrada del Islam, después de Meca, Medina y Jerusalén. Por sus valores, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Completamente abierta al mundo, Harar es hoy una contribución africana a la cultura universal.